¿Sabías que tu cuerpo puede despertar cada mañana con el azúcar por las nubes, aunque no hayas comido absolutamente nada durante toda la noche y aunque hayas tomado tu medicación correctamente la noche anterior? Y lo más sorprendente de todo es que la solución no está necesariamente en tomar más medicamentos ni en eliminar más alimentos de tu dieta. Está en algo mucho más simple y mucho más accesible. Está en lo que decides hacer o no hacer durante los primeros 30 o 40 minutos después de abrir los ojos cada mañana. Esos primeros momentos del día tienen un poder sobre tu azúcar en sangre que muy pocos médicos se toman el tiempo de explicar con claridad y detalle en consulta. Y hoy vamos a hablar exactamente de eso con toda la profundidad que este tema merece. Soy el doctor Leandro Mirabal y llevo más de 15 años acompañando a pacientes con diabetes y azúcar alta en mi consulta. Y algo que he observado repetidamente a lo largo de todos estos años es que dos personas pueden seguir exactamente la misma dieta, tomar los mismos medicamentos y tener niveles de azúcar completamente diferentes al despertar cada mañana. Y muchas veces la diferencia no está en los medicamentos ni en la dieta del día anterior, está en su rutina matutina, en esos hábitos de los primeros minutos del día que la mayoría de personas nunca relaciona con el control del azúcar porque nadie les explicó esa conexión. Hoy te voy a compartir 5 hábitos matutinos concretos y respaldados por la evidencia científica disponible que muchas personas con diabetes y azúcar alta reportan como transformadores para su control glucémico diario. No son cambios drásticos ni difíciles de implementar. Son ajustes pequeños, completamente accesibles y gratuitos que cualquier persona puede empezar a aplicar desde mañana mismo sin importar su edad ni su condición física actual. Y quédate hasta el final porque el quinto hábito es el que más impacto sostenido tiene en el control del azúcar a largo plazo, y el que la mayoría de personas ignora completamente creyendo que no es necesario en su caso o que es demasiado complicado para incorporarlo a su rutina diaria. Antes de entrar en los 5 hábitos, quiero que entiendas algo fundamental sobre lo que realmente le pasa a tu cuerpo durante las horas de sueño, porque sin entender esta base, los hábitos no van a tener el mismo sentido ni la misma motivación para aplicarlos con la constancia que necesitan para generar resultados reales y duraderos. Cuando duermes, tu cuerpo no está simplemente descansando en silencio. Está trabajando activamente en procesos de reparación celular, regeneración de tejidos y regulación hormonal que son absolutamente esenciales para tu salud general. Y una parte importante de ese trabajo nocturno involucra directamente al hígado, que durante las horas de sueño libera glucosa de manera continua y controlada para mantener al cerebro y al sistema nervioso funcionando correctamente durante el largo periodo de ayuno nocturno. En personas con diabetes tipo 2 o con resistencia a la insulina, este proceso de liberación nocturna de glucosa por parte del hígado puede volverse excesivo e ineficientemente regulado. El hígado libera más glucosa de la que el cuerpo realmente necesita durante la noche, y la insulina disponible no logra controlarla con la misma eficiencia que en una persona sin esa condición. El resultado es algo que muchos de mis pacientes me describen con una frustración completamente comprensible y muy legítima. Me levanto todas las mañanas sin haber comido absolutamente nada desde la noche anterior y mi azúcar ya aparece elevada desde el primer momento del día antes de tomar ni un sorbo de agua. Este fenómeno tiene un nombre específico en medicina y se llama fenómeno del alba. Es extremadamente común en personas mayores de 50 años con diabetes tipo 2 o con resistencia a la insulina, y es una de las principales razones por las que muchas personas sienten que su azúcar es difícil de controlar a pesar de seguir correctamente su tratamiento. Y la buena noticia que quiero que escuches claramente es que los hábitos matutinos correctos pueden ayudar a tu cuerpo a manejar este exceso de glucosa matutino de manera mucho más efectiva, complementando perfectamente el efecto de tus medicamentos. Cuéntame en los comentarios si cuando te despiertas en ayunas tus niveles de azúcar ya aparecen elevados, aunque no hayas comido nada durante la noche, porque es mucho más común de lo que la mayoría imagina, y quiero saber cuántas personas de mi audiencia están pasando por esto ahora mismo. Vamos con el primer hábito, y este puede sorprenderte por su simplicidad aparente, pero su impacto en la sensibilidad a la insulina es real y está respaldado por evidencia científica que algunos estudios han documentado de manera consistente. El primer hábito es moverte antes de hacer cualquier otra cosa al despertar, antes de revisar el teléfono, antes de tomarte el café, antes del desayuno y antes de sentarte en tu sillón favorito. Moverte primero siempre. Sé perfectamente que esto puede sonar difícil, especialmente si las mañanas son el momento en que más rigidez articular, más pesadez y más cansancio se experimenta en el cuerpo después de los 60 años. Pero no estoy hablando de hacer ejercicio intenso, ni de salir a correr, ni de seguir una rutina de gimnasio antes del desayuno. Estoy hablando de algo mucho más accesible, mucho más simple y completamente adaptable a cualquier nivel de condición física. Cuando te levantas de la cama y empiezas a moverte, aunque sea caminando lentamente por el pasillo de tu casa, haciendo algunos estiramientos suaves de pie junto a la cama o simplemente dando unos pasos hacia la ventana para abrir las persianas y recibir el aire fresco de la mañana, tus músculos empiezan a activarse y a demandar energía de manera inmediata. Y la primera fuente de energía a la que acuden tus músculos cuando se activan es precisamente la glucosa que está circulando en tu sangre en ese momento.
Eso significa que esos primeros movimientos de la mañana, aunque sean completamente mínimos y suaves, pueden contribuir a reducir el exceso de glucosa matutino de manera natural y progresiva, incluso antes de que hayas consumido ningún alimento. Algunos estudios sugieren que incluso una pequeña cantidad de actividad física al despertar podría mejorar la sensibilidad a la insulina durante las horas siguientes, lo que hace que tu cuerpo responda de manera más eficiente a la insulina que produce durante el resto del día. La duración mínima que recomiendo son 10 minutos de movimiento suave inmediatamente al levantarte. Pueden ser pasos lentos por la casa, estiramientos de pie junto a la cama, movimientos suaves de brazos y piernas o incluso simplemente marchar en el mismo sitio sin desplazarte. Lo que importa no es la intensidad, sino el hecho de activar los músculos antes de sentarte a desayunar o a revisar el teléfono. Tengo un paciente, lo voy a llamar don Ernesto, tiene 63 años y cuando llegó a mi consulta hace aproximadamente un año y medio, me contó con mucha frustración que su azúcar en ayunas estaba consistentemente entre 160 y 185 miligramos por decilitro, a pesar de tomar su medicación correctamente cada noche y de seguir una alimentación bastante cuidadosa durante el día. Cuando revisamos juntos su rutina matutina, encontramos algo muy revelador. Lo primero que hacía don Ernesto cada mañana, sin excepción al levantarse, era ir directamente a su sillón favorito del salón y pasar entre 20 y 30 minutos revisando el teléfono y viendo las noticias antes de desayunar. Le propuse un cambio aparentemente muy pequeño, pero con una lógica metabólica importante. Antes de sentarse a revisar el teléfono, que caminara suavemente por la casa durante 10 minutos o que hiciera algunos estiramientos de pie junto a la ventana mientras miraba afuera, sin ningún otro cambio en su dieta ni en su medicación. A las 3 semanas me llamó notablemente sorprendido. Doctor, no entiendo exactamente por qué, pero mi azúcar en ayunas bajó de manera consistente entre 15 y 25 puntos con solo ese cambio en la rutina de la mañana. Eso es el poder del movimiento matutino temprano, activando los músculos y mejorando la respuesta a la insulina antes de cualquier otra cosa. El segundo hábito es la hidratación consciente e intencional al despertar, y este es sin duda el más subestimado y el más fácil de implementar de los 5 que vamos a hablar hoy. Después de 7 u 8 horas de sueño sin ingerir ningún líquido, tu cuerpo llega a la mañana en un estado de deshidratación leve que muchas personas ni siquiera perciben conscientemente, porque la sensación natural de sed disminuye de manera progresiva con la edad. Es muy común que personas mayores de 60 años no sientan sed aunque estén realmente deshidratadas, y esa situación tiene consecuencias directas sobre el azúcar en sangre que muy pocos conocen y que nadie les ha explicado. Cuando tu cuerpo está deshidratado, aunque sea de manera leve, la sangre se vuelve más concentrada y densa. Y al volverse más concentrada, la glucosa que circula en esa sangre también se concentra en un volumen menor de líquido, lo que produce lecturas de azúcar más altas de las que habría si estuvieras bien hidratado. En otras palabras, parte de esa elevación de azúcar matutina que ves en tu glucómetro puede ser simplemente el resultado de la deshidratación nocturna, y no necesariamente un problema nuevo con tu metabolismo. Por eso, rehidratarte correctamente al despertar puede contribuir directamente a normalizar esas lecturas matutinas de azúcar de una manera muy simple y completamente sin costo. La recomendación que doy consistentemente a mis pacientes con diabetes es empezar cada mañana con 2 vasos de agua tibia antes de hacer cualquier otra cosa, antes del café, antes del desayuno y antes de tomar los medicamentos de la mañana, si es posible. El agua tibia se absorbe más rápidamente que el agua fría y genera menos estrés en el sistema digestivo, especialmente cuando acabas de despertar y tu cuerpo todavía está en proceso de activarse completamente. Si quieres potenciar el efecto de esa hidratación matutina, añade el jugo de medio limón a uno de esos vasos. El limón tiene un índice glucémico prácticamente nulo, y algunos estudios sugieren que el ácido cítrico y otros compuestos del limón podrían contribuir a mejorar la respuesta glucémica del organismo ante los alimentos consumidos después. No es una solución mágica, pero como parte de una rutina matutina bien estructurada, puede sumar de manera positiva sin ningún riesgo ni ningún costo significativo. Otra opción que varios de mis pacientes han encontrado beneficiosa es el agua tibia, con una pequeña cantidad de canela en rama o en polvo de calidad. Algunos estudios sugieren que la canela podría tener efectos positivos sobre la sensibilidad a la insulina cuando se consume con regularidad, aunque los resultados en la investigación científica son variables y dependen mucho de la persona. Lo que sí es consistente es que empezar el día con agua tibia antes de cualquier otra bebida, incluyendo el café, es un hábito que muchas personas con diabetes reportan como beneficioso para sus lecturas matutinas de azúcar. El tercer hábito tiene que ver con el desayuno. Y aquí es donde quiero que prestes especial atención porque es donde se cometen más errores en personas con diabetes y donde más impacto positivo se puede generar con cambios relativamente simples en la composición de lo que se consume. El desayuno es la comida más determinante para el patrón glucémico de todo el día. Lo que comes en las primeras horas de la mañana establece una especie de tono metabólico que tu cuerpo va a seguir durante las horas siguientes.
Un desayuno que dispara tu azúcar a primera hora puede generar un efecto en cascada de picos y caídas de glucosa que te acompaña durante toda la jornada, generando antojos constantes, fatiga postprandial y un control del azúcar mucho más difícil durante el resto del día. El error más frecuente que observo en personas con diabetes o azúcar alta es desayunar carbohidratos simples solos y sin ningún amortiguador. Pan blanco con café negro. Cereales de caja procesados con leche. Jugo de fruta, aunque sea completamente natural y recién exprimido. Galletas o bollería de cualquier tipo. Todos estos alimentos tienen algo en común. Se convierten en glucosa muy rápidamente en tu cuerpo, generando un pico pronunciado de azúcar en sangre en cuestión de 10 o 15 minutos después de consumirlos. El desayuno ideal para alguien con diabetes o azúcar alta debe construirse sobre 3 componentes fundamentales que trabajan juntos de manera sinérgica para producir una respuesta glucémica suave y controlada. Proteína de calidad que estabiliza el azúcar, mantiene la saciedad durante horas y ayuda a preservar la masa muscular, que es especialmente importante después de los 60 años. Grasa saludable, que desacelera la absorción de los carbohidratos, mejora la sensibilidad a la insulina y proporciona energía sostenida sin picos. Y fibra vegetal, que crea esa barrera protectora en el intestino que controla la velocidad de entrada de la glucosa a la sangre. Ejemplos concretos de desayunos que funcionan muy bien para el control glucémico matutino. 2 huevos revueltos a fuego lento con aceite de oliva, acompañados de medio aguacate maduro y una pequeña porción de espinacas o cualquier vegetal disponible salteado con ajo. La proteína y la colina de los huevos, las grasas saludables del aguacate y la fibra del vegetal forman una combinación metabólicamente perfecta que genera una respuesta de azúcar muy suave y gradual. O un tazón de avena cocida sin azúcar preparada con agua o con leche sin lactosa, con un puñado de nueces o almendras, semillas de chía y una pequeña cantidad de fruta baja en azúcar como moras, fresas o frambuesas. La fibra soluble de la avena, las grasas saludables de las nueces y los antioxidantes de la fruta crean un desayuno que alimenta bien, sacia durante horas y mantiene el azúcar estable. O simplemente un yogur natural sin azúcar con semillas de chía remojadas de la noche anterior y un puñado de nueces. Rápido de preparar, completamente accesible y glucémicamente muy favorable. Lo que todos estos desayunos tienen en común es la combinación de los 3 componentes necesarios. Ningún carbohidrato solo y primero sin proteína, ni grasa ni fibra que lo acompañe y desacelere su absorción. Pero espera, porque lo que te voy a decir ahora sobre el cuarto hábito conecta 2 cosas que la mayoría de personas nunca relaciona con el azúcar, y cuando entiendas la conexión va a cambiar tu perspectiva completamente. El cuarto hábito conecta directamente la luz solar de la mañana con el manejo del estrés, y ambos tienen una relación biológica real y documentada con los niveles de azúcar en sangre que muy pocos conocen en detalle. Tu cuerpo tiene un sistema de regulación interna que funciona como un reloj biológico extremadamente preciso y que los médicos llamamos ritmo circadiano. Este reloj interno coordina decenas de funciones corporales críticas, incluyendo la producción y regulación de hormonas, el metabolismo de la glucosa, la sensibilidad a la insulina en diferentes momentos del día y los ciclos naturales de sueño y vigilia. Y ese reloj biológico se regula y se sincroniza principalmente a través de la exposición a la luz natural, especialmente en las primeras horas de la mañana. Cuando te expones a la luz natural del sol en los primeros minutos u horas del día, tu cuerpo recibe una señal neurológica muy clara y potente de que el nuevo día ha comenzado y activa una serie de procesos metabólicos que incluyen, entre otras cosas, una mejora en la sensibilidad a la insulina durante las horas de la mañana. Además, la exposición a la luz solar matutina ayuda a regular los niveles de cortisol de una manera saludable y fisiológicamente correcta. El cortisol es la principal hormona del estrés y naturalmente tiene sus niveles más altos en las primeras horas de la mañana porque es precisamente esa hormona la que te da la energía y la activación necesaria para empezar el día. Eso es completamente normal y necesario. El problema surge cuando el cortisol se eleva de manera excesiva o cuando se mantiene elevado de forma crónica por estrés físico o emocional prolongado, porque el cortisol tiene un efecto directo y muy concreto sobre el azúcar en sangre. El cortisol elevado le indica al hígado que libere más glucosa como preparación para que el cuerpo enfrente una amenaza o un desafío importante. Es la respuesta de lucha o huida que heredamos evolutivamente. Y aunque ese mecanismo era perfectamente útil cuando nuestros ancestros necesitaban energía para huir de un depredador en el mundo moderno, muchas personas lo tienen activado de manera crónica por el estrés laboral, familiar o emocional del día a día. Y eso se traduce directamente en niveles más altos de azúcar que son difíciles de controlar con medicación si no se aborda también el estrés. Por eso incorporar, aunque sean 5 o 10 minutos al aire libre cada mañana, recibiendo luz natural directa, respirando aire fresco y desconectándote de las pantallas y las preocupaciones, no es simplemente una práctica de bienestar emocional. Es una estrategia metabólica real y concreta para ayudar a regular el cortisol matutino y mejorar la sensibilidad a la insulina desde las primeras horas del día.
Complementado esto con 5 minutos de respiración profunda y consciente, el impacto se multiplica de manera notable. Una técnica muy simple que recomiendo a mis pacientes es inhalar lentamente por la nariz contando mentalmente hasta 4, retener el aire unos segundos contando hasta 4 y exhalar muy lentamente por la boca contando hasta 6 o 7. Repetir este ciclo 10 veces seguidas activa el sistema nervioso parasimpático, que es el sistema de relajación y recuperación del cuerpo, reduce los niveles de cortisol de manera mensurable y mejora la regulación glucémica durante las horas siguientes. Todo en menos de 5 minutos y completamente gratis. Si este video te está resultando útil e informativo, te pido que le des like, porque eso me ayuda enormemente a que esta información llegue a más personas que necesitan escucharla y que comparte con alguien que tenga diabetes o azúcar alta, porque puede cambiarle la rutina y los resultados. Y llegamos al quinto hábito que, como te prometí al inicio, es el más poderoso de todos para el control del azúcar a largo plazo, y el que la mayoría de personas evita o ignora creyendo que es complicado, doloroso o innecesario en su caso particular. El quinto hábito es medir tu glucosa en ayunas cada mañana sin excepción y registrar ese número en un cuaderno simple junto a tu glucómetro. Sé que para muchas personas esta práctica genera resistencia. Algunos sienten que medir el azúcar todos los días es una obsesión innecesaria. Otros creen que ya con tomarse los medicamentos es suficiente y que no necesitan saber el número cada mañana. Y otros simplemente lo ven como una tarea más en una rutina ya suficientemente complicada. Pero quiero que cambies completamente la perspectiva con la que ves esta práctica, porque cuando la entiendes desde la perspectiva correcta, deja de ser una obligación y se convierte en la herramienta más valiosa que tienes para gestionar tu salud de manera activa e inteligente. Cuando mides tu glucosa cada mañana en ayunas y registras ese número, tienes acceso a un tipo de información que ningún médico puede darte en una consulta de 15 minutos cada 2 o 3 meses. Empiezas a detectar patrones que son completamente invisibles sin ese registro. Empiezas a entender con datos concretos qué hábitos del día anterior mejoran tu azúcar matutina y cuáles la elevan. Empiezas a ver el impacto real de los cambios que estás haciendo en tus propios números personales. Por ejemplo, si un lunes tu azúcar en ayunas aparece notablemente más alta de lo habitual, puedes revisar qué fue diferente el domingo. ¿Cenaste más tarde de lo habitual? ¿Tuviste un día especialmente estresante con la familia o con alguna preocupación importante? ¿Te saltaste tu movimiento matutino o tu caminata vespertina? ¿Dormiste mal o menos horas de lo normal? Esa capacidad de conectar tus acciones concretas con los números que ves en el glucómetro es lo que te transforma de un paciente pasivo que solo espera que los medicamentos hagan todo el trabajo en una persona que toma decisiones activas e informadas sobre su propia salud cada día. El registro no necesita ser elaborado ni complicado. Un cuadernito pequeño colocado junto a tu glucómetro donde anotes la fecha y el número de glucosa en ayunas cada mañana es completamente suficiente. Con el tiempo, ese registro se convierte en un mapa personalizado de tu salud glucémica que tanto tú como tu médico pueden usar para identificar tendencias, detectar problemas antes de que se agraven y ajustar el tratamiento de manera mucho más precisa y personalizada. Tengo otra paciente, la voy a llamar Doña Patricia. Tiene 67 años y llevaba más de 4 años con diabetes tipo 2 sin llevar ningún registro de sus glucosas matutinas. Simplemente tomaba su medicación y esperaba que los resultados de los análisis de laboratorio cada 3 meses le dijeran cómo estaba yendo. Cuando la convencí de empezar a medir y registrar todos los días, descubrimos algo muy interesante en las primeras 2 semanas. Sus glucosas matutinas de los lunes eran consistentemente más altas que las del resto de la semana. Cuando lo analizamos juntos, resultó que los domingos por la noche su familia acostumbraba a reunirse para cenar y invariablemente cenaba más tarde y más abundante de lo habitual. Ese patrón era completamente invisible sin el registro diario. Con ese dato pudimos hacer un ajuste muy simple en su cena del domingo y sus glucosas matutinas de los lunes mejoraron de manera notable en las semanas siguientes. Ese tipo de información personalizada y específica es imposible de obtener sin el hábito diario de medir y registrar. Vamos a hacer un resumen claro y concreto de los 5 hábitos para que los tengas perfectamente grabados y puedas empezar a aplicarlos desde mañana mismo. Primero, al levantarte, muévete durante al menos 10 minutos antes de revisar el teléfono, antes del café y antes del desayuno. Camina por la casa, estírate suavemente, activa los músculos antes de sentarte. Segundo, bebe 2 vasos de agua tibia inmediatamente al levantarte antes de cualquier otra bebida o alimento. Si quieres, añade el jugo de medio limón a uno de esos vasos. Tercero, desayuna siempre combinando proteína de calidad, grasa saludable y fibra vegetal. Nunca carbohidratos simples solos y primero sin nada que amortigüe su absorción. Cuarto, pasa aunque sean 5 o 10 minutos al aire libre con luz natural y practica 5 minutos de respiración profunda y consciente para regular el cortisol matutino. Quinto, mide tu glucosa en ayunas cada mañana y registra el número en un cuaderno junto a tu glucómetro para detectar patrones y tomar decisiones informadas. 5 hábitos. Ninguno requiere más de 15 o 20 minutos en total. Ninguno requiere ningún producto especial, ningún suplemento costoso ni ningún gasto adicional significativo.
solo requieren la decisión de ser constante y de tratarte a ti mismo con el nivel de cuidado y atención que tu salud merece cada mañana. La constancia es la palabra que determina absolutamente todo en este proceso. Un día o 2 días aplicando estos hábitos no va a transformar tu azúcar de manera visible, pero 2 o 3 semanas de constancia real pueden generar cambios que verás claramente en tus lecturas matutinas y que sentirás de manera tangible en tu nivel de energía, en tu claridad mental y en tu bienestar general a lo largo del día. Recuerda que este video es solo para fines informativos y educativos. Siempre consulta con tu médico personal antes de hacer cualquier cambio en tu manejo de la diabetes, especialmente si estás tomando medicamentos o insulina, porque los cambios positivos en tus hábitos pueden afectar tus necesidades de medicación, y eso debe monitorearse siempre bajo supervisión médica directa. Si este video te fue útil, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún consejo. Nos vemos en el próximo video.